Pues aquí estamos nuevamente en estos diálogos revolucionarios. Hoy tenemos la grata compañía del secretario de Información y Propaganda del PRI, Miguel García Tinoco. ¿Cómo estás, presidente? Bienvenido. Muchas gracias. Es tu primera vez. Es mi primera vez. A ver cómo me va. Y pues hermano, eres el máster, ¿cómo te va a ir? Y tenemos un invitado muy especial, expresidente municipal de Indaparapeo. ¿Por qué no me hace el favor de presentarlo, Miguel? Sí, muchas gracias, presidente. Bienvenido, licenciado, abogado, Fernando Martínez Pozos, expresidente municipal de Indaparapeo, cronista de este pueblo tan hermoso desde hace 40 años. Bienvenido. Sí, es un honor para mí estar compartiendo unos cuantos segundos, unos minutos, aquí con la honrosa presencia de nuestro líder, nuestro presidente, amigo Memo Valencia. Un gusto. Y bueno, pues él viene obviamente como priista, como expresidente, pero hoy en su carácter de cronista de Indaparapeo, 40 años, 4 décadas de cronista de Indaparapeo, y pues nos trae un libro de su autoría que tiene en su portada una escultura del encuentro de Morelos y de Hidalgo en Indaparapeo, una escultura del maestro Retana, quien también pues ya tiene pues sus años como escultor, más de 40 años seguramente, pero platícanos la historia detrás de esta escultura, mi estimado, por favor. Sí, estando yo como regidor en la administración 93-95, por allí solicité, ya en mi calidad de cronista y de regidor, se mandaran construir unas esculturas dignas de la memoria de nuestros máximos próceres mexicanos, como fue don Miguel Hidalgo y Costilla y don José María Morelos y Pavón, y qué mejor, pues algo que dignificara el orgullo de nuestros héroes a nivel nacional, puesto que el sábado 20 de octubre de 1810, en Indaparapeo, don Miguel Hidalgo le entrega el nombramiento de lugarteniente para ir a insurreccionar las tropas en el sur del país y principalmente tomar el puerto de Acapulco. Esto fue algo honroso como cronista, porque anteriormente había pedido que se develara una placa con el nombramiento que le entregó precisamente don Miguel Hidalgo, que a la letra dice: por el presente comisiono en toda forma a mi lugarteniente, el bachiller cura de Carácuaro, para que en las costas del sur levante tropas, procediendo con arreglo a las instrucciones verbales que él le comunicó Miguel Hidalgo y Costilla. Es lo que reza el nombramiento que le entregó ese glorioso sábado 20 de octubre de 1810, con lo que militarmente nace, surge la figura de don José María Morelos para la historia, orgullo de nuestro México. Fue el único encuentro que tuvieron ambos próceres. Después Morelos se fue a cumplir cabalmente sus instrucciones, y pues la historia ya, la demás las conocemos todos, pero la historia de este monumento, de este importante monumento, pues te llevó a ti como presidente municipal. Primero como regidor la propusiste y después ya Sí. La hiciste. Sí, afortunadamente en el 96, 98, los primeros 3 años de nuestro exgobernador y amigo Víctor Manuel Tinoco Rubí, él fue el que el 20 de octubre de 1996 llevó a cabo la develación de este importante monumento, orgullo de todos los mexicanos. ¿Cuántas obras hizo el licenciado Víctor Tinoco en Indaparapeo cuando tú fuiste presidente municipal? Lo digo con mucho orgullo y con mucha satisfacción, fueron más de 200 obras, porque hace poco le di lectura a los 3 informes de gobierno y afortunadamente pues existen, no estamos inventando por ahí nada. Fueron más de 200 obras, entre las que destacan
que se llevó a cabo la construcción del primer tramo carretero de Indaparapeo a la hermana República, al municipio de Álvaro Obregón. Tuvo a bien apoyarnos con la construcción del primer rastro, digno de decir rastro, porque pues para mí son unas inmundicias la mayoría de los rastros, y durante más de 20 años fue el rastro orgullo allí de toda la región. Nos apoyó para la perforación de 2 pozos que actualmente uno está abasteciendo a la cabecera municipal y 2 comunidades, otro está abasteciendo a 7 comunidades en la parte norte del municipio, y la administración en que más pavimentación se ha llevado a cabo en el histórico pueblo de Indaparapeo, porque hicimos calidad y hicimos cantidad, y a las pruebas me remito. Me daría mucho gusto que algún día recorriéramos algunas de las calles que tienen ya 25 años y sin embargo está como si se hubieran hecho el año pasado. Digo que calidad. Obras bien hechas. Obras bien hechas. Por eso el gobernador Tinoco pues sigue siendo alguien muy querido. Hace rato hablábamos, Miguel, de cuánto dejó de deuda el gobernador Tinoco. Yo recuerdo en aquel tiempo que fueron 245 millones de pesos lo que dejó de deuda. Pero hace rato hablábamos con el presidente, con el expresidente, que fue menos, ¿no? 154, 156. O sea, traemos ahí. Hay que buscar bien esos datos, pero sí fue una deuda absolutamente manejable. Yo comparada a la que hoy en día tenemos. Tan solo en Morelia 1,200 millones de pesos de deuda. Y bueno, yo recuerdo que el gobernador Tinoco, tan solo en Morelia, para tenerlo en contexto, y los primeros pasos a desnivel que hubo en la ciudad, que fue el del Tecnológico y el de la salida a Pátzcuaro, los construyó el gobernador Tinoco. Reubicó la central de autobuses. Que fue fundamental para la movilidad del transporte público en Morelia. Y muchas personas piensan que la central de autobuses solo fue la de transporte foráneo, ¿no? Sino también la del transporte local. Los que eran conocidos como guajoloteros aquí en Morelia, que una estaba ahí en el centro, enfrente del Palacio de la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura. Esas también las movió. O sea, hizo una labor muy importante para despresurizar lo que antes era el centro de la ciudad, ¿no? De la ciudad sí fue una labor muy importante. Son 2 centrales camioneras de los llamados guajoloteros del servicio suburbano, y la central camionera que todavía es muy funcional, no está rebasada. Hoy todavía tiene espacio y todavía tiene margen de maniobra, y creo que fue una gran obra. Y que además detonó el desarrollo de la ciudad en el poniente de la misma. Y otra obra que es muy significativa, porque creo que en el país no debe haber una obra similar, o al menos que nos llegue el Poder Judicial. O sea, la sede del Poder Judicial, tenemos un edificio muy digno y muy envidiado, ¿no? Y funcional. Pero bueno, regresando al tema, hablábamos, el título del libro es Indaparapeo, cuna militar de don José María Morelos y Pavón. Yo me quedé con que cuando llegas a Nocupétaro, pues ahí dice la leyenda, ¿no?, de que te recibe en Nocupétaro, cuna militar, ¿no? O más bien dice del ejército, ¿no? Del ejército, ¿no? O sea, del ejército, cuna del Ejército Nacional. ¿Cuál es la diferencia? Porque entiendo que los héroes de Nocupétaro son los primeros hombres que se sumaron con guadañas, con machetes, a seguir al cura Morelos. ¿Por qué Indaparapeo es la cuna militar de don José María Morelos y no Nocupétaro? Porque en ese sábado 20 de octubre le entrega don Miguel Hidalgo, como lo vuelvo a repetir, el nombramiento de lugarteniente para insurreccionar el sur del país y principalmente tomar el puerto de Acapulco. Esto fue aproximadamente unos 20 días antes de cuando sale, que regresa Morelos nuevamente a Carácuaro. De ahí sale, si mal no recuerdo, con 25 hombres, que se considera el primer ejército con el que inicia su movimiento insurgente don José María Morelos. Entonces son situaciones diferentes, porque cuando llega Morelos, don José María Morelos y Pavón, a Indaparapeo, él llega en calidad de capellán, de sacerdote, y al salir, él ya sale con un nombramiento militar, ¿sí? Y por eso tuvimos a bien el 2 de febrero del 96, al mes de que entramos a encabezar la administración,
en Indaparapeo, solicitamos al Honorable Congreso del Estado se reconociera Indaparapeo como cuna militar de don José María Morelos, solicitud que fue aprobada, discutida en agosto, publicada en el periódico oficial del Estado el 19 de septiembre y entró en vigor al siguiente día, el 20 de octubre. Entonces, oficialmente, Indaparapeo desde ese histórico 20 de septiembre de 1996 fue que ya se reconoció Indaparapeo como cuna militar de don José María Morelos. Estando en Indaparapeo, Aldama le hace llegar a cerca de 200 españoles que habían sido nombrados por el virrey Javier Venegas para venir a hacer la defensa de Valladolid. Los toman prisioneros en Acámbaro, los ponen a disposición de Aldama, Aldama se los hace llegar a Indaparapeo, y un primer acontecimiento. Un segundo acontecimiento que, de acuerdo al principal historiador de don José María Morelos, el historiador Ernesto Lemoyne Villicaña, él menciona que en Indaparapeo escribió una de sus primeras proclamas, de los primeros manifiestos, para invitar a todos sus amados compatriotas a sumarse al proyecto de independencia, unos con sus oraciones, otros físicamente sumándose al ejército y mandar a los gachupines a su madre patria, porque así lo dice, allí viene en el libro, completa toda la proclama. Un tercer acontecimiento es que, estando en vísperas don Miguel Hidalgo de tomar la ciudad de Valladolid, viene una comisión encabezada por don Isidro Huarte, el canónigo Betancourt y el capitán Arancibia, representantes del gobierno civil, eclesiástico y militar, para hacerle la entrega pacífica de la ciudad en Indaparapeo. Entonces, 3 acontecimientos que desgraciadamente pues la mayoría de los mexicanos desconocen, pero que fueron importantes en su momento para el inicio de todo el movimiento de independencia. Una vez que él sale el 17 de octubre de Indaparapeo y entra a la ciudad de Valladolid, él sale, organiza el gobierno aquí en la ciudad de Valladolid. Él se regresa nuevamente el día 20 por la madrugada, rumbo al oriente, llega don José María Morelos a Valladolid, le informan que ya hace algunas horas había salido don Miguel Hidalgo nuevamente rumbo al oriente para tomar la Ciudad de México. Él, en vez de descansar, inmediatamente sale en su seguimiento, le da alcance en Charo, de ahí se van hasta Indaparapeo, donde comen, platican hasta altas horas de la noche, de la madrugada, del día domingo 21 de 1810, en octubre, y pues esto es, digamos, un acontecimiento de orgullo nacional, no solo para los michoacanos, porque es donde surge la figura universalmente hablando, militar, de don José María Morelos al recibir ese nombramiento de lugarteniente. Porque afortunadamente todo lo que viene en el libro no es según lo que yo pienso, lo que yo imagino, sino que todo trae su ficha bibliográfica. Vienen 3 cartas de don José María Morelos donde habla de los acontecimientos ocurridos en Indaparapeo. Hay un pasaje histórico, Fernando, que genera controversia entre Charo e Indaparapeo. Los habitantes de Charo e Indaparapeo, algunos reclaman que el encuentro de Charo fue, el nacimiento de Morelos fue durante el encuentro de Charo, pero ya se ha aclarado ese tema, que finalmente sí ocurrió el encuentro de Charo, fue un saludo entre el generalísimo y el padre de la patria, y después ya ocurre lo que es el nombramiento militar de Morelos. Son 2 hechos distintos que no tienen por qué competir entre Charo e Indaparapeo, así es. En 1910, cuando Charo era tenencia de Morelia, las autoridades, el Cabildo de Morelia, tuvo a bien poner una placa que todavía la conservan los habitantes de Charo en la pared exterior de la presidencia municipal, donde se menciona: en este sitio le confirió el padre de la patria a don José María Morelos la banda de coronel y la orden de ir a incursionar tropas en el sur del país. Entonces esto es una vil mentira, porque no pudo haber recibido un nombramiento o una banda de coronel y a la vez el nombramiento de lugarteniente. Afortunadamente hay un recado que el domingo 21
dejó don José María Morelos en la mitra, que a la letra dice: por comisión del excelentísimo señor Miguel Hidalgo, fechada ayer tarde en Indaparapeo, me pasó con rapidez a correr los tierracalientes del sud, y habiendo estado con el señor conde para que se me ponga coadjutor, que administre mi curato de Carácuaro, me dijo su señoría lo pidiese a usted, a quien no hallándole hasta las 9 de la mañana, y siéndome preciso no perder minuto, le informo a usted para que a la letra vista se sirva usted despachar a quien haya oportuno, advirtiéndole me ha de contribuir con la tercia parte de pensiones. Dios guarde a usted muchos años. Valladolid, octubre de 1810, José María Morelos y Pavón. Este recado que él deja en la mitra es con el respeto que él tenía a su investidura de sacerdote, informando de que él iba a ausentarse por la comisión que le dio el día anterior don Miguel Hidalgo para levantar tropas en el sur del país, y que reclamaba la tercia parte de pensiones. Ellos se regían por el derecho canónico, y de acuerdo que cuando un sacerdote encargado de una parroquia se ausentaba de ella, tenía derecho a percibir la tercera parte de lo que iba a percibir quien lo sustituía durante el tiempo que él se ausentaba, y es lo que él reclamaba en ese aspecto, no sabiendo que pues el destino le deparaba otra historia muy diferente a él, cumplir esa comisión y regresar nuevamente a atender su curato, porque él nunca más regresó a su parroquia. Sin Morelos realmente no hubiera triunfado todo el movimiento de independencia, porque como todos sabemos, en 1811 fusilan a don Miguel Hidalgo, y durante los siguientes 4 años, hasta 1815, don José María Morelos fue el que sacó adelante todo el movimiento de independencia. Entonces, pues yo difiero allí, ¿verdad? Yo diría que don Miguel Hidalgo ideológico fue el iniciador del movimiento de independencia, y el verdadero padre de la patria, pues para mí que viene siendo don José María Morelos y Pavón. Pero entonces fueron 2 eventos distintos. ¿Dónde fue? Bueno, obviamente, según este libro, fue en Ocupétaro. Fueron 2 encuentros distintos, fue solo uno. ¿Qué pasó ahí? Para dejar muy, muy claro lo del encuentro de Morelos, porque en efecto hay muchos que todavía dicen que eso sucedió en Charo, ¿no? Hacen hasta algún tipo de actividades o han hecho algún tipo de actividades para de mencionar que el encuentro entre ambos próceres fue en Charo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué está la confusión? Precisamente en base a esa placa que pusieron. ¿Pero entonces no hubo ningún encuentro en Charo? O sea, más bien no fue encuentro. Yo discutía con el historiador, con el cronista Javier Tavera Alfaro, cuando yo inicié mi primera investigación en 1983, 84, le decía: maestro, es que no es lo mismo alcance que encuentro. Etimológicamente, alcance es ir detrás o en pos de, y encuentro es que accidentalmente 2 personas o cosas tienen cierto punto de referencia en un momento dado, pero etimológicamente es diferente la palabra encuentro y la palabra alcance, y lo que se dio en Charo no fue encuentro, fue alcance, respetando lo que de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española se entiende por alcance. ¿Y qué pasó después de ese alcance? Siguen su ruta hasta Indaparapeo, allí comen y platican, digo hasta y pasa lo que ya nos comentó, que lo nombra lugarteniente. Sí. Okay. Pero entonces no son 2 momentos distintos en la historia, sino que le da alcance en Charo, sí, y el diálogo en el que recibe su nombramiento, pues vamos a llamarlo así, militar, o su encomienda bélica, fue en Indaparapeo. Porque allí viene la firma de don José María Morelos. Él aclara: ayer tarde en Indaparapeo recibió esa comisión de don Miguel Hidalgo. ¿Cuál? La del lugarteniente. Al final de cuentas, qué importante que Michoacán tuvo participación en la historia de la independencia. Hablamos de Apatzingán, hablamos de Ario de Rosales, hablamos de Indaparapeo, hablamos finalmente del alcance en Charo, hablamos de Carácuaro, de Nocupétaro. Todas las regiones del Estado estuvieron involucradas o inmersas en
en la lucha de la independencia. En los inicios de la lucha. Los Bueno, inicios, no solo ¿verdad? en los inicios, porque pues todavía en 1814 los sentimientos de la nación. Pues sí, el sentimiento ideológico de la lucha de independencia, pues se lo dio Morelos, porque Hidalgo estuvo relativamente pues, muy poco, se fue a tomar la Ciudad de México, ya estando ahí a punto de tomarla, pues decide irse a Guadalajara, y pues el desenlace ya todos lo sabemos, pero el que continúa con la lucha y con la estafeta y le da sentido ideológico a esta lucha que aún continuó varios años, pues fue Morelos. Yo también coincido en que el ser reconocido como padre de la patria, pues debería ser otro, pero como era Morelos, que no quiso ni siquiera ser reconocido con un grado y se prefirió llamar, que lo conocieran, lo recordáramos como el siervo de la nación, pues jamás aceptaría él con esa humildad que la historia se ha encargado de darnos a conocer que le caracterizaba, pues de tener esa alta reconocimiento público, ¿no? Pero sí, es un tema que hay que hablar porque hay muchos puntos que aún generan debate, ¿no? Como ese. Por eso yo le decía en qué he quedado con el cronista, porque también fue el cronista de la ciudad muchos años, toda su vida. ¿En qué quedaron? Porque yo sigo platicando con personas de Charo que dicen que ahí fue, ¿no?, el encuentro. Sí. Y platico con muchas personas de Indaparapeo que dicen que fue en Indaparapeo. Pero sí suena muy lógico que el alcance lo haya dado ahí, porque no se iba a parar en donde lo alcanzó Morelos a Hidalgo en ese momento, darle nombramiento. Obviamente tuvieron que platicar, tuvo que pues referirse a él del encuentro que tuvieron en el colegio de San Nicolás. Obviamente no iba a ser en automático el nombramiento, ¿no? Sí, durante el alcance yo creo que sí es fundamental saber este tipo de cosas, y para que nos están viendo en las plataformas donde va a ser transmitida esta Porque charla. no hay, Miguel, en ese momento no hay un certificado, ¿no?, o un nombramiento oficial de dónde fue la reunión, o sí la hay. Considero que a partir de que el Congreso del Estado reconoce como la cuna militar de Morelos Indaparapeo, seguramente fue fundamental que consultaran publicaciones diversas para ese fin, que la verdad yo hasta este momento me estoy enterando que oficialmente la cuna militar de Morelos es Indaparapeo. Bueno, oficialmente. Sí. Este es el texto que dejó don José María Morelos el domingo 21 en la mitra, y la que está abajo es su firma, y vuelvo a repetir, él aquí muy claramente, por comisión del excelentísimo señor Miguel Hidalgo, fechada ayer tarde en Indaparapeo. Me paso con rapidez a correr los tierracalientes del sur. Hasta ahí le paro. Entonces, vamos, este podcast servirá pues para dejar muy claro y despejar muchas dudas, ¿no? Sí, claro. De que el encuentro en Charo se da el alcance, el encuentro se da en Indaparapeo, y el nombramiento militar se da en Indaparapeo, y por eso es la cuna del ejército, porque de Indaparapeo Morelos se va a Nocupétaro. Ajá. Y ahí es donde los héroes de Nocupétaro pasan a formar parte del ejército del primer ejército insurgente. Sí. Michoacán todo de Michoacán. Todo Michoacán. Y ya después siempre Michoacán. Durar rato hablando de Michoacán. Sí, pero bueno, ya hoy aquí históricos. Queda muy claro dónde fue el encuentro y dónde fue la cuna militar, ¿verdad? O sea, uno llega a Indaparapeo, pregunta por la tienda del amigo Talí, sí, y ahí uno puede encontrar el libro. Sí. Pues vale la pena, ¿no? Vale la pena echarle un ojo. Toda la historia que hay detrás de Morelos es fascinante. Muchas gracias, buena tarde. Pues vamos a tratar de repetir pronto este diálogo, ¿no? Vale la pena. Muy bien. Ya que le demos una leída para estar en el mismo canal. Sí, sobre todo eso. Muy bien, pues gracias. Ánimo. Ahí están.